Saludos amigos de Sabiduría Popular. El tema de la salud mental se ha ido de las manos. Hay trastornos de ansiedad, depresión y consumo de sustancias peligrosas. Y esto está afectando al pueblo dominicano. No te lo pierdas este domingo aquí en Sabiduría Popular. Bienvenidos a Sabiduría Popular, el espacio donde el conocimiento, la historia y la cultura se entrelazan para entender el presente. Esta semana en Sabiduría Popular, bajo la conducción del ingeniero Ramón Alburquerque, exploramos uno de los temas más urgentes de nuestra sociedad, la salud mental en la República Dominicana. Para este análisis contamos con invitados de primer nivel. La doctora Togarma Elisa Rodríguez Aquino, con más de 30 años de experiencia en el sector salud y la bioética. El doctor Rafael García Álvarez, psiquiatra e investigador de renombre internacional. El doctor Vicente Vargas, referente en psiquiatría y desarrollo humano. Y el doctor Isidro Alberto Santana Núñez, especialista en gastroenterología y hepatología, con reconocimiento nacional e internacional. Además, en nuestro tema cultural, el ingeniero Ramón Alburquerque reflexiona sobre la calidad universitaria en el país. En el personaje del día recordamos a la gran científica Marie Curie, pionera en la investigación de la radiactividad. Y en Por si te interesa te contamos cómo el código QR se ha convertido en una herramienta esencial de la vida cotidiana. Acompáñanos en una nueva entrega de Sabiduría Popular, donde el conocimiento es poder y la historia nuestra mejor maestra. Saludos amigos de Sabiduría Popular. Hoy queremos hacer un comentario para elevar el sentimiento, la observación y el estado de crítica de la sociedad hacia aquellas cosas que entendemos que son muy buenas, pero que pudieran estar funcionando muy mal, pero por la pasión que tenemos los dominicanos de dejar de criticar lo que nos gusta, entonces pudiéramos caer en un error de concepto, de consecuencias no muy gratas para la sociedad. Uno de esos íconos del pueblo dominicano es la UAS. La UAS se está expandiendo, está repartida en gran parte del país y eso es aparentemente muy bueno. Pero ¿con qué calidad? ¿Qué sería lo correcto? Que todo se hiciera en base a un plan, a una programación, una estrategia y toda una previsionalidad. En Puerto Rico existe, Puerto Rico son 9.100 kilómetros cuadrados, 3.4 millones de habitantes, tiene 78 municipios, pero tiene un sistema universitario de primer orden. Tiene el sistema universitario de Puerto Rico con la Universidad de Puerto Rico. Y tiene entonces 14 campus o algo así, donde en Mayagüez está la Universidad Tecnológica, en Ponce la de Medicina, y así vaya usted a saber. Se expande con un plan. No que venga la gente y presione al presidente o a un ministro, queremos un campo universitario. Entonces vayan y le construyan el campo universitario sin maestros, sin laboratorios, sin programas, sin articulación estructural, sin equipo dirigencial y todavía peor que empiecen a dar clases. En una relación de cantidad de estudiante-profesor que no resiste como parámetro ningún tipo de medición de calidad. No estamos oponiéndonos a las extensiones, no estamos oponiéndonos a la universalización de las universidades. Estamos diciendo que lo que no tiene calidad es un derroche de dinero, porque ¿quién va a emplear los egresados? Hay una universidad que se llama el Instituto Técnico Superior Comunitario,
en Santo Domingo Este, específicamente en San Luis, con 5.900 estudiantes. Pero vaya usted a ver, eso es una rosa, una preciosura, llena de equipos, de laboratorios, de profesores. Es más, los laboratorios se mantienen abiertos desde las 8 de la mañana hasta en la noche y siempre hay alguien ahí por si los muchachos quieren ir a practicar algo. Allí hay hasta diseño 3D, de todo hay. Pero ¿qué pasa? Fíjense, allí estudian los pobres. ¿Y qué pasa? El 99% de los egresados es empleado de una vez. Incluso los hoteles van y se quieren llevar los estudiantes antes de terminar. Pero el INTEC, que es una universidad de élite, el 99% es también contratado. Pero ¿cuál sale más barata? Una universidad que no controle su gasto, que se expanda así con un abierto derroche y que gradúa entonces muy pocos estudiantes en función de la masiva cantidad que tiene. ¿Cuál termina siendo la más costosa? Pero además, si los ciclos de estudios duran tanto, pero precisamente los pobres son los que necesitan primero calidad y terminar rápido para poder ayudar a sus familias y empezar el desarrollo profesional a que tienen derecho. Lo que estamos provocando con este comentario es un llamado a la sensatez. Ya elevemos la calidad de lo que tenemos, pero no sigamos expandiendo como rociando cosas por el camino sin tener sentido de lo que se está haciendo. Porque una educación de mala calidad puede hacer tanto daño como ninguna educación. Además, cuando usted tiene un crecimiento tan rápido, usted cree en los sistemas de control administrativo y los registros universitarios. A veces los muchachos se gradúan y tienen que durar un año buscando las notas para ver cuándo aparecen. Pero, y eso es universidad. Entonces, tomemos las cosas por donde deben ser. Tu amigo no es el que te aplaude todo lo que haces. Tu amigo a veces te hace llorar para hacerte ver o para hacer que tú caigas en cuenta en los errores que estás cometiendo. Muchas gracias. Saludos amigos de Sabiduría Popular. Vino la pandemia, los medios y los gobiernos como que le hacía falta narrarle un drama terrible a la humanidad que sobrecogieron las familias y nos tenían asustados a 2 metros de distancia, narrándonos todos los días los muertos de la pandemia. Yo hice los cálculos y en República Dominicana, que tenemos 11 millones de habitantes, pero como hay muchos indocumentados que nunca se dejan censar, tenemos 14 millones de habitantes, distinto a los ciudadanos. Bueno, como el 7% es el índice de mortalidad, quiere decir que muere 7 de cada 1000, entonces aquí deben morir 92,000 personas por año, que si usted lo pone por meses pueden ser 8,000, algo así, por mes. Si usted lo pone por día, bueno, 200, 300 personas por día, y eso es natural. Pero entonces nos asustaban diciéndonos, murieron 5, murieron 6, murieron 10, pero nunca nos dijeron que de forma natural, por todas las causas, mueren 250 por día. Yo veía a los ministros y les decía, pero denme ese otro dato para que no
aterroricen tanto a la población. Es que la gente no sabe que aunque ellos no se enteren, porque a veces vivimos en edificios y no sabemos quién muere en el mismo edificio, porque lo llevan de la clínica a la funeraria, pero la gente vive muriendo más de lo que dice esa pandemia y se nos quedó ese drama. Bueno, pero la pandemia aparentemente se fue, pero nos dejó otra instalada, que es como una especie de traumatización aumentada. Dicen los médicos que le han aumentado las visitas, las consultas en un 40%. Dice la OMS que el 20% de la población mundial está afectada, ya sea por ansiedad, por ataque de pánico, ataque de fobia, por depresión y también por el consumo de sustancias, que queremos decir que el alcohol está fuera de ahí, pero ¿quién ha dicho? Y otras más peligrosas. Pero entonces está el estrés, que los médicos son los que saben manejar y diferenciar el estrés de la ansiedad, de la depresión y de todas estas cosas. Por eso se justifica este programa, porque en el 2006 o 2005 se pasó una ley que creo que fue 206, no sé, la ley 6, sobre salud mental, pero nunca se le dio cumplimiento y ahora apenas se le dedica el 0.3% del presupuesto de salud a la salud mental. El país tiene 3.000 psicólogos y se dice que como 160 psiquiatras, pero la falta de promoción, la falta de educar y hacer conciencia de que esa afección mental o de esa es un problema de salud y es tan grave que no es solo afecta a la mente, afecta el bolsillo del país, afecta a la economía. Se ha hecho también estudios de la OMS que dice que el mundo pierde 1 billón, es decir, 1 millón de millones de dólares cada año por las pérdidas, faltas al trabajo, malestar, falta de productividad. Hemos invitado 4 profesionales brillantes para que nos den luz sobre este tema, nos orienten, encabezado por Vicente Vargas, que ya hemos conocido en este programa, por el doctor Rafael García, que está junto a ustedes, que es un sexólogo, ¿verdad? Y también por Togarma Rodríguez. También tenemos el prestigio de que esté con nosotros el doctor Isidro Alberto Santana. A ver si nos dan un poco de educación, a ver si ya dejamos de sentirnos como avergonzados de decir, yo tengo como un desajuste mental, necesito un psiquiatra o necesito un psicólogo, porque ¿quién es usted y quién soy yo para no también, así como tenemos problemas del corazón, de los riñones, también nos patina el clutch, aunque uno no quisiera usar esos términos, pero es así. Doctor Vargas. ¿Cómo no, Ramón? Gracias por la invitación. Y tal como tú decías, la salud mental ha aumentado de manera exponencial los casos de salud mental, que la ansiedad, que la depresión, que la adicción de sustancias, etc. Y dentro de esos trastornos hay un trastorno muy importante que es el estrés. La pregunta es, ¿qué es el estrés? El estrés es una respuesta del organismo a cualquier estímulo que le provoque tensión. Viene de una palabra, la primera palabra que se usó era ingeniería, tú que eres ingeniero, era strain, que era la presión sobre un cuerpo físico. Luego Hans Selye, húngaro, canadiense, comenzó a investigar eso y hizo unas investigaciones y nunca ganó el premio Nobel, pero se lo merecía, investigando la respuesta de los organismos al estrés, porque cuando hay una presión, una tensión real o supuesta
sobre el individuo, inmediatamente se dispara lo que se llama el síndrome general de alarma, que es el corazón se ajusta, los músculos se ajustan, los intestinos se ajustan, la respuesta sexual cambia. Por eso queremos que hoy vean aquí diferentes especialistas que nos hablen de cómo el estrés va a estar afectando los diferentes órganos. Esa es la idea. Puedo decir más, pero quiero que los compañeros... No, pero tú dijiste en esta introducción magnífica algo muy importante. Real o supuesto. Es decir, que el conocimiento ya del estrés ha ido penetrando tan profundamente que no importa que se lo invente el propio paciente, si existe, ya va a causar efectos y va a hacer el daño como si fuera real. Sí, pero debo decirte algo más, Ramón, que todos estamos estresados, tú y yo y los que estamos aquí sentados. Lo que pasa es que hay un estrés bueno y un estrés malo. De eso es que vamos a hablar. El euestrés, que es el estrés bueno, que el pitcher, si va a pichar, tiene que estresar el brazo, calentándolo. Si entra a pichar frío, le caen a palo. A mí me pasa una cosa, que mi esposa me dice que eso es bueno. Yo puedo no acordarme de una cosa, pero si estoy aquí delante de la cámara o pronunciando un discurso, la mente se me aclara y todo me lo sé, todo me llega y no me pongo nervioso, no se me olvida nada. Se me puede olvidar si yo estoy allí divagando con ustedes, pero si estoy bajo ese estrés. Que es el estrés bueno, que es el estrés, y hay un estrés malo que es el distrés. De eso es que vamos a hablar hoy aquí con estos invitados. Bueno, ¿y qué plan tú propones en función de las especialidades que tenemos aquí? Bueno, como decía, el estrés afecta el sistema musculoesquelético, afecta el tubo digestivo y afecta la respuesta sexual. Afecta el sistema... Y los músculos son de tres tipos. Afecta el sistema cardiovascular y afecta a la mente. Todo se afecta por el estrés. Entonces, podemos comenzar, las damas primero, si tú estás de acuerdo, que nuestra acompañante comienza hablando de lo que desde el área de ella entiende que es importante para No es que las damas siempre fueron primero, porque para que naciera la primera persona, alguien la parió. Así es. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar con todos ustedes en este programa tan visto. Tal como ustedes estaban planteando, el estrés se puede decir que es bueno y también hablar de un estrés malo. Pero realmente, ¿qué es el estrés? Nuestro cuerpo fisiológicamente, o sea, nuestra naturaleza está preparado para poder reaccionar ante una situación inesperada, para poder defenderse. Entonces, una vez aparece algún factor externo que nos cause ese llamado estrés, algo inesperado, nuestro cuerpo funciona o para el ataque o para salir huyendo. Y por eso, entonces, viene una cantidad de sustancias, de hormonas que se segregan y hacen que, por ejemplo, la adrenalina hace que todos los vasos sanguíneos se contraigan. ¿Para qué? Porque si nos dan una estocada, no vamos a sangrar. Pero también porque esa sangre se concentra más hacia los órganos, ya sea los músculos, que nos van a permitir salir corriendo, pero también hacia el cerebro, que nos va a hacer pensar rápido para poder tomar decisiones rápidas. Entonces, vemos cómo la sangre se deriva a diferentes sitios. Pero ese estrés, por un momento, está bien. Pero si ese estrés se mantiene por largo tiempo, entonces comienza a causar daño en el órgano que esté afectando. Me toca hablar a mí de la parte muscular. Y efectivamente, hay 3 tipos de músculos. Entonces, todos los músculos aquí se van a alterar. El músculo esquelético, que es el que tiene toda la parte voluntaria, ¿verdad? La masa muscular, el músculo liso, que es el músculo que compone todos los órganos, el intestino, la parte de órganos sexuales, y el músculo cardíaco, que también se va a ver afectado ante esta situación. Pero yo le tengo una pregunta soberana, la pregunta de las preguntas. En realidad, ¿qué parte de nuestro organismo nosotros controlamos conscientemente? Porque a mí me da la idea de que orgánicamente nosotros no controlamos conscientemente ni el 3%, porque yo no sé lo que hace el corazón,
Yo no sé lo que hace mi hígado, no sé lo que hace el estómago, ni me piden permiso, ni yo lo dirijo, yo no sé qué hace el sistema linfático, yo no sé qué hace nada. Entonces, ¿qué es lo que yo dirijo de mí? Tan de manera consciente podemos controlar muchas cosas. Por Pero ejemplo, en función de la totalidad es muy poco. Sí, cierto, es muy poco, pero por ejemplo, si yo me siento que estoy con ansiedad y mi corazón está acelerado como respuesta, yo puedo practicar un tipo de respiración que me va a calmar. Fíjese que no somos conscientes, estamos respirando todo el tiempo, pero no estamos conscientes de eso. Si nosotros nos hacemos conscientes y comenzamos a respirar de una manera pausada, y existen técnicas de respiración que nos ayudan a ir entonces calmando, ir botando todo eso. Que por eso es tan importante esa parte del conocimiento del estrés y de cómo poder manejarlo. Vuelvo al punto muscular, que es parte de lo que estamos viendo nosotros cada día, de patologías que llegan personas con muchísimo dolor, y esto todo lo hemos pasado por estrés y todo el mundo aquí ha sentido ese dolor, ese peso en la nuca, en los hombros, en la espalda. Pues si eso se mantiene por un tiempo bastante prolongado, se van a formar unos nudos que llamamos puntos de gatillo, que son áreas donde... ¿Cómo se llaman? Puntos de gatillo o trigger points en inglés, así para sonar un poquito más fina. Entonces, ese nudito que se forma ahí, que es producto donde no le está llegando suficiente oxígeno a ese músculo, se puede perpetuar. Entonces, da dolores que son referidos a otras partes. Por ejemplo, lo podemos ver, a veces lo que nosotros dormimos y apretamos mucho los dientes, que se llama el bruxismo. Entonces, todos esos músculos maceteros que causan también esa contracción, daño en nuestra dentadura, pero esos también se pueden reflejar hacia otras partes, tirar de otras áreas de la aponeurosis craneana, y eso a veces hace que el dolor que teníamos aquí de la contractura del cuello se sienta como un dolor de cabeza que va para los ojos. Y ahí vamos entonces corriendo para donde el oftalmólogo, vamos para donde el neurocirujano, vamos a todas partes, vamos a visitar. Sin embargo, es puro dolor muscular, que es, por ejemplo, lo llamamos el síndrome miofacial y que puede aparecer en cualquier parte de nuestro cuerpo, pero que está muy asociado a una respuesta a un estrés continuo. Es decir, que los seres humanos, los ciudadanos, debemos hacer conciencia de que mientras más profundice el conocimiento de las ciencias médicas, más veremos la importancia del sistema nervioso, de todas estas fenomenologías en que lo puramente corporal no es lo que manda, sino cómo anda tu imaginación, tu sensibilidad, tus expectativas, esa parte que uno llama como el alma, tiene una importancia capital. Totalmente. Ahora que tú mencionas la palabra alma, que los griegos llamaban el ánima, que Platón lo diferenciaba, el ánima el alma, lo que anima el cuerpo, lo que mueve al cuerpo. A veces lo manteníamos siempre separada, alma y cuerpo. Y estamos viendo que no, que eso es una unidad, que trabaja con constante unidad y constante armonía, y de lo que tenemos que estar todos conscientes. No es cuestión de los médicos, la salud no es algo de los médicos, es algo que cada quien tiene que apropiarse de ese estado para poder lograr ese estado de bienestar que es realmente la salud. Porque la salud no existe, es un sentimiento. ¿Qué es la salud? Es la apreciación y valoración que yo tengo de cómo me siento. Si todo en mí anda bien, yo tengo salud. Pero hay personas que tienen un cáncer y se sienten tan bien, aún teniendo ese cáncer, que podemos llamar que está en salud. Bueno, ya en cierta lo forma. Sí, y lo vamos a hablar con los de la salud mental. Va a ver usted, porque es ese estado de bienestar. Pero hay una situación, antes de llegar a lo puramente psicológico y todo esto. Un sexólogo, cuando Sigmund Freud apareció con su estudio tan profundo de la libido y cómo hasta esa relación de la madre con su hijo, todas estas cosas tenían una valoración en la conducta, en todo. ¿Cómo se vincula entonces esto a este
desarmonía que hay ahora, porque en la liberación femenina, en la liberación masculina, en la prostitución del sexo, en el mismo sexo, hay tanto que contar para explicar una serie de fenómenos que usted debería pasarse casi el programa entero usted solo. Bueno, encantado de estar aquí con ustedes. Fíjate, la sexualidad realmente fue lo más libre desde el origen mismo. Y una de las cosas que yo en clase le pregunto a los estudiantes míos, ¿cuántas posiciones sexuales ustedes conocen? Que conozca más de 4, que levante la mano para que me la cuente las otras. Porque eso que quiere decir, no es que la sexualidad ha degenerado, es que la Edad Media cambió la sexualidad. Fíjate que esos templos, hay 22 templos hindúes que han sobrevivido, y esos templos están adornados con imágenes al tamaño de las 64 posiciones del Kama Sutra. Así mismo, ¿eh? Todo eso existía, pero a nivel de la Edad Media... Y déjeme decirle que el hinduismo, de las 4.200 religiones que existen, exacto, hay 8 que controlan toda la religiosidad humana, que son el judaísmo, el cristianismo. Bueno, primero las religiones se dividen en 3, que son las humanas, las naturistas y las revelacionistas. Las humanas es como el budismo, que el budismo no tiene Dios, porque Siddhartha Gautama Buda en el 457 a.C., él nunca pretendió ni ser Dios, sino que buscaba el estado de iluminación perfecta, incluso hasta llegar a la levitación. Esa es una religión sin Dios. Pero también bueno, hay otras más, ahorita menciono varias, porque hay como 7 que son humanas. Las naturistas es como el taoísmo, el shintoísmo japonés, que adoran los fenómenos naturales, el Monte Fuji, la floración de los cerezos, tantas cosas. Tampoco tienen dioses. Hay 3 religiones que son la teológica en sí mismo y que nacen de revelaciones, y por eso se le llaman revelacionistas. Cuando Dios se le apareció a Abraham, y cuando Dios te salve María, llena eres de gracia, el arcángel San Gabriel, y entonces Alá, a Mahoma, etc. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el hinduismo se presenta como la religión que no tiene origen, ni tiene creador, aunque tiene 3 dioses fundamentales con Brahma, Vishnu y todo esto, pero que presenta la sexualidad con una naturalidad impresionante. Y cuando uno va y ve esos templos, uno dice, pero qué vulgares son. Y el vulgar es uno. Sí, son patrimonio de la humanidad en este momento, todos esos templos, porque son cosas que son increíbles, porque Vajrayana, que escribió el Kama Sutra, era un clérigo, o sea, era un tipo de la religión, y escribe ese libro que hoy día, esas 64 posiciones tienen 200 variantes, porque la sexualidad ha explotado en los últimos años con esa rebeldía. Cuando comenzó el SIDA, nos llamaba la atención esa sexualidad en California. O sea, era un desastre aquello donde el equipo nuestro del instituto se formó en California para manejar la parte emocional del SIDA. ¿Y qué encontramos? Había sujetos que decían que habían tenido 10,000 parejas. O sea, había como una rebeldía en contra de lo que estaba ocurriendo, que la sexualidad entonces comenzó a desvirtuarse no, sino a buscar todo, porque la sexualidad es para explorarla, es para buscar, si la gente cree en Dios, la sexualidad es un regalo de Dios. Comienza con la vida y termina con la muerte. O sea que a lo largo de toda la vida somos seres sexuados, que tenemos el potencial para responder. De hecho, eso no lo creen a veces muchas personas, pero cuando a un bebé se le estimula el pene, tiene una erección.
si la niñita de 4 o 5 años descubre su vulva, las mamás describen masturbaciones y orgasmos perfectos en esas niñas. De manera que es por eso, porque venimos con todo ese sistema funcional y a veces se sataniza. Fueron las religiones las que Claro, amputaron la cambios. expresión natural de... Sí, que los que no tenían sexualidad le dijeron cómo era que debía ser la sexualidad. como Entonces, están diciendo ahora los que no paren, cómo deben hacer las cosas las que paren. Así es. Entonces la sexualidad va a seguir avanzando, va a seguir siendo influenciada notablemente. Pero incide en reducir el estrés una práctica sexual bien conducida. Claro que sí, porque fíjate, el mejor somnífero es el orgasmo. El mejor somnífero es el orgasmo, que es una queja muchas veces de las mujeres, porque el hombre de que tiene su orgasmo en la relación de pareja, ya lo que se quiere es dormir, se echa para allá. Y la mujer no, la mujer sigue, debido a su riqueza en oxitocina, sigue alerta, sigue disfrutando si el hombre tuviera la capacidad de seguir. Y yo siempre menciono que la potencia mayor del varón es alrededor de los 20 años, donde el estudio que yo fui coautor de los Sankey Panky, es un estudio que ha recorrido el mundo, que hace 2 semanas o 3 me informaron lleva más de 6.300 lecturas. O sea que es un éxito. Bueno, claro. Hay una felicitación por eso, porque claro. Ha sido un trabajo sumamente amplio, que lo que se hizo fue estudiar si la sexualidad de los Sankey Panky, porque venían en la turista del norte para tener relaciones sexuales, tener esas vivencias, y al mismo tiempo no había una negociación de la turista con el Sankey Panky. Pero mire, en la Biblia y en todos esos libros antiquísimos, como en el Corán y en el Torá, en el Talmud, sí, en todos ellos, yo nunca he encontrado un castigo a la homosexualidad. No lo hay, porque es que en el mismo Kama Sutra... La misma Biblia encuentra eso natural, incluso en el Cantar de los Cantares, pero sobre todo pero Jonathan, que dicen que eso no es religión. El rey David, Jonathan, cuando David se expresa, dice que es su amante, que lo era. Como no, eso era lo más común, tener sus amantes, y los niños participaban de la sexualidad como un proceso educativo, no traumático. Entonces nosotros vemos en las imágenes del Kama Sutra, hay niños, hay personas más participando de esa sexualidad, que hoy día se ve como algo terrible. ¿Por qué? Porque cosas que eran totalmente normales, los tríos, la bisexualidad, la homosexualidad, la mayoría de los filósofos tenían sus efebos. Con quienes tenían relaciones no, y no sexuales. Solo eso, los grandes y poderosos hombres. Claro. Porque Alejandro Magno andaba con su amante. Pero no solo eso, pero Nerón, que dio el viaje a Grecia a casarse con Spiro, todos ellos, la homosexualidad era algo muy natural. Era símbolo incluso de poder muchas veces, claro. Porque eso ocurría. Hoy día lo vemos como poder. El insertivo y el receptivo tienen roles totalmente diferentes. El que hace de varón es muy diferente al que hace de hembra en la relación homosexual de los hombres. Bueno, qué bien. Todo esto dentro del estrés. ¿Qué le parece, doctor? Bueno, muy interesante lo que nos ha traído el doctor García aquí, pero a mí me gustaría que, aunque sea más adelante, que él toque cómo el estrés puede impactar. No, porque ahora estamos sexualidad. Al final de la primera sección del programa. Cuando vengamos ahora, en estos próximos 28 minutos, entonces Isidro Alberto Santana, el doctor gastroenterólogo y con estudio de posgrado en universidades en el Imperio Británico,
es un hombre que nos va a dar muchas luces, entonces será el primero que va a tomar la rienda de esta conversación con la gente para que vean en todos estos fenómenos que están ocurriendo la peligrosidad si no se advierte la importancia que tienen. No es que el presupuesto de salud se pueda concentrar solo en lo curativo, como es la idea, porque resulta más barato invertir en la prevención que en la curación. Después que una gente está loco, traumatizado, lo que hay que rodearlo de pena y de cuidado y de mucho amor. Lo importante, y es el rol fundamental que debe ejercer las entidades de salud de los gobiernos, es que no se caiga en esos estados. Y por eso el presupuesto para la salud mental tiene que aparecer, porque la OMS no es cualquier cosa. La OMS es sencillamente la Organización Mundial de la Salud. Pero la OPS aquí en nuestra América, la Organización Panamericana de la Salud, y entonces las distintas escuelas, sociedades, el colegio médico que integran a los médicos y científicos, investigadores dominicanos, psicólogos y psiquiatras, nos dicen que lo correcto es dedicarle por lo menos en un primer intento un 3%. Y luego seguir inventándolo, hasta que la salud en sentido global llegue a un 6, un 7, un 8%. Y es fácil porque no estamos tan lejos. Si sumamos el presupuesto de salud, lo que pasa es que al presupuesto de salud se le incluye todo lo que se invierte en agua y en saneamiento ambiental. Entonces vaya usted a saber. Salud tiene 80, 90 mil millones, pero 40 mil son para agua y estos temas. Entonces viene quedando muy poco y a los hospitales no le llega nada. Vamos a la pausa. Seguimos en Sabiduría Popular. Del libro nuestro, Tratado de Energía Moderno, como lo desarrollamos en toda la fuente de energía que existe en el cosmos, y una de esas fuentes de energía es la energía humana, la energía del organismo humano, del músculo. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado cómo es posible que uno pueda hacer un reventón de energía como dar un puñetazo? ¿Y de dónde sale? Yo tengo un spring, yo tengo un muelle que me permite acumular tanta fuerza para yo entonces desplegarla en un puñetazo. Y por eso ahí desarrollamos el tema del STP, el adenosín trifosfato, que es controlado por los mitocondrias que están en el núcleo para poder dar la orden y que haya la motorización de ese despliegue de fuerza tan terrible que puede hacer un humano a voluntad en el momento en que quiera. Por eso ese libro tiene tanta importancia hasta llegar, claro, a la fusión nuclear, después de pasar por la fisión y de todas las otras fuentes de energía de que se vale el ser humano. Pero de todas las energías, el proceso civilizatorio que llamamos industrialización, que ahora se convierte en industrialización de la digitalidad que entra en la 5G, en el Internet de las cosas y de la inteligencia artificial, entonces de esa digitalidad la energía eléctrica es de todas las fuentes de energía. Usamos todas las fuentes para concluir en la electricidad. Y por eso exhortamos a este gobierno y a todos los gobiernos a que de ahora en adelante jamás se cometa el error de que por intereses cruzados, por una serie de cuestiones, este pueblo no tenga suficiente energía. ¿Por qué? Porque cada día que pasa
dependemos más de la energía eléctrica. Entonces es una imbecilidad, hasta un atrevimiento, que por decirle a los chinos, no, ustedes aquí en Manzanillo no van, lo que vienen son los americanos, pero ahí se perdió 1 año y 6 meses de trabajo. Dejaron de instalarse la planta y ahora tenemos los apagones. Es que el tema de la energía, de la electricidad, es una cadena de eventos, y ustedes saben una cosa, la cadena tiene la fuerza que tenga su eslabón más débil, y en una serie de eventos, la serie entera será tan rápida o lenta como tan lento sea uno solo de los eventos. En una fabricación de cerveza, como no se vende nunca una cerveza sin etiqueta, y aunque la etiqueta, el pegado de la etiqueta sea lo más tonto, si la puesta de la etiqueta es un paso muy lento, pues habrá poca cerveza, porque no va a salir la cerveza sin etiqueta. Por eso no se puede descuidar nada en la electricidad. Y hablamos de electricidad y hablamos de estrés. ¿Y qué es el estrés? El estrés está vinculado a la electricidad, porque todo lo que esté vinculado a los humanos, en el fondo, es tiempo, electricidad, alma y pensamiento. Bueno, sigamos adelante. Doctor Isidro Alberto Santana. Bueno, siguiendo en el enfoque que le diste a la electricidad, el cerebro es una planta eléctrica y todo lo que pasa aquí arriba en el cerebro se manifiesta de una manera u otra en todo el cuerpo. Y ahí lo que se llama el eje intestino-cerebro. ¿Cómo? Antes creíamos que solamente teníamos un cerebro, hoy decimos que el segundo cerebro, y estamos luchando con los psiquiatras para quitarle el título, que el primer cerebro es el intestino. Entonces, en el intestino tenemos 2 plantas eléctricas principales, una que es el plexo de Meissner y otra que es el plexo de Auerbach. Usted me lo va a decir lento. El plexo de Meissner. Meissner. El nombre que le ponen a esa planta eléctrica. Sí, es un plexo. Y el otro es de Auerbach. Auerbach. Son 2 alemanes que descubrieron que el intestino tenía una conexión intestino-cerebro. Entonces, todo lo que pasa en nuestro cerebrito, todo lo que pasa con todos estos problemas desde que comenzó el mundo y hoy más con la vida agitada que llevamos, pues repercute de una manera u otra en nuestra salud. Entonces podemos dividir los problemas de salud o de bienestar en 2 grandes grupos. Orgánicos, cuando un órgano está dañado, y funcional, cuando ese cerebrito no está conectado bien y no está funcionando bien con el cerebrito que tenemos en los intestinos. El fisiológico. El fisiológico. Antes los psiquiatras creían y los fisiólogos creían que la serotonina, que es un neurotransmisor, una hormona, una pepsina, la hormona de la felicidad, le dicen, se producía en el cerebro. Hoy sabemos que el 95% se produce en el intestino. Ay, Dios mío. O sea que el intestino es el eje principal. Y eso no es una metáfora de que cuando nos enamoramos tenemos maripositas en el estómago. No es con el cerebro que nos enamoramos, es con el intestino, con el estómago que nos enamoramos. O sea que maripositas en el estómago quiere decir que nuestro cerebro y nuestro intestino están conectados. Así que de ahí vienen los problemas funcionales, donde uno va al médico, el paciente va al médico y le hacen todos los análisis, está todo normal, tomografía. Doctor, y usted sabiendo todos esos detalles, ¿usted se enamora igual? Yo me enamoro con la comida, con el estómago. Por la boca muere el pez. Ahí mira, por la boca muere el pez, Ramón. Continúe, tan interesante. Bien, entonces todo esto hace que nuestro cuerpo cambie. Entonces el intestino, como está rodeado con el estómago, todas las enfermedades, todos los problemitas van. Y podemos dividirlo en orgánico y funcional. El paciente va al médico y el médico le dice, todo está normal, usted está todo bien. Y el paciente dice, no doctor, yo no estoy loco, yo me siento mal. Y en realidad se siente mal. Pero no es un problema orgánico que me lo va a mostrar una tomografía o una sonografía o un análisis de sangre. Es un problema de motilidad. La función está irregular. Doctor, déjeme explicarle, decirle al pueblo que cosas como esta. Yo tuve un accidente y me estaba tratando con José Joaquín Puello, pero en eso le
comunicaron a José Joaquín que allá en Londres tenía un problema con su hijo, él se fue a atenderlo y entonces él cayó enfermo también. De Así acuerdo. es. La atención que le dio Entonces, saber que dejó su hijo... unos médicos aquí que me atendieron a mí porque tuve un choque y entonces las venillas y todos esos filamentos tan finitos que uno tiene pudieron haberse roto y me tomaban cada 3 días una tomografía. Entonces yo voy donde el doctor que había dejado José Joaquín y me dice, vamos a tomarnos la tomografía. Nos la tomamos, entonces él la mira y me dice, mire, está bien, estamos estables, yo lo voy a... Digo, doctor, escúcheme, yo andaba con mi esposa. Quiero pedir su indulgencia. Mire, si es verdad que todo está normal, entonces ese instrumento, ese recurso que se llama tomografía dejó de ser útil. Porque yo estoy abrumado, siento como el peso del universo encima de mí, siento que todos esos capilares se me han roto y usted me dice que yo estoy normal. Le voy a pedir una indulgencia. Vuelva con esa imagen donde el tomógrafo revise la tabla de interpretaciones de símbolos, de cómo bajan a la tabla de interpretaciones para que usted sepa cómo me traduce eso a mí, que no soy especialista. Y él se fue. Y duró como 20 minutos y cuando vino me dijo, mire, tengo una vergüenza que no hallo dónde ponerla. Tengo que ser sincero porque es su vida. Estaba equivocado en 3 o 4 interpretaciones. Y ahora no encuentro el tiempo para internarlo. Y tuvieron que operarme de urgencia ese mismo día, pero ya, claro, nos mudamos de clínica. ¿Con qué quiero ayudar a los demás? Confíen en sus médicos, pero si usted tiene alguna idea también úsela y consúltela con él, porque todos podemos cometer un error, todos podemos fallar. Si yo no hago eso, a lo mejor no estuviera aquí, porque él mismo me lo reconoció. Entonces, en cosas tan delicadas, porque usted le está diciendo al pueblo dominicano lo que pocas veces se había dicho, esa conexión que hay entre esos plexos, de Auerbach, de Meissner y el cerebro. De Meissner, de Auerbach y el cerebro y la complejidad de esas intercomunicaciones. Así mismo. Hoy en día ya hay una parte de la gastroenterología que se llama neurogastroenterología, es una nueva disciplina que me estudia la comunicación mente-cerebro. Entonces, se llaman trastornos funcionales. Y la causa, el síndrome principal es el síndrome de intestino irritable. Es un síndrome porque no es una enfermedad. Nos llevamos de los tomógrafos, de la sonografía, para descartar algo orgánico, pero cuando no vemos nada ahí, tenemos que ver un poquito más y no decir, usted se está inventando esto no es así. No, por eso tenemos las especialidades que actuar y comunicarnos una con otra. Porque tenemos, yo como gastroenterólogo, con los psiquiatras, ver qué está pasando con un paciente del síndrome intestino irritable. Pero vamos un poquito más lejos todavía. Hoy sabemos que dentro de nuestro organismo no solamente son las fibras nerviosas, las terminaciones nerviosas ni los plexos. Es lo que se llama la microbiota. La microbiota es el grupo de microorganismos que tenemos, que tienen mucho que ver con el cerebro y el intestino. El eje intestino-cerebro está manipulado por bacterias buenas y malas que tenemos en el intestino. Hoy en día sabemos que el Alzheimer, el autismo, la enfermedad de Parkinson tienen mucha relación con las bacterias que tenemos y la forma en que nosotros nacimos y si nuestra madre nos dio la leche materna o no nos dio la leche materna. Porque la microbiota, hay una microbiota permanente y una microbiota transitoria. Un niño que nace por cesárea no es igual que un niño que nace por parto natural. ¿Cómo? Entonces, hoy en día, mira cómo tú dijiste, ¿cómo? Hoy en día, el 70%, y cuidado sin más, de los partos se están haciendo por cesárea. ¿Por qué?
Número 1, es más fácil para el médico, menos doloroso para la madre. Y número 3, el seguro paga más por una cesárea que por un parto natural. Pero el parto natural le da al niño muchos beneficios, inmunidad. Le pasan las bacterias buenas de la madre para que su cuerpo de ese niñito que viene a un mundo desastroso como tenemos ahora, se defienda. Entonces, esa bacteria que la madre le va a pasar por el canal vaginal no se le está pasando porque nació por cesárea, nació estéril. En un quirófano, el médico se puso guantes estéril, el pediatra también lo recibe estéril y él viene al mundo Eso lleno es de tan bacterias. misterioso que en los partos de una cerda, uno tiene que hacer que la cerda se coma la placenta para que le estimule la leche y entonces le transfiera la flora microbiana, toda esa riqueza a los cerditos. Así es, así es. Y aunque la placenta caiga cuando es en paridera, uno tiene que ir a buscarla. Y esto de la flora intestinal, del 1908, Eli Meshnikov, un médico ruso, fue que descubrió en Bulgaria que la gente que tomaba leche fermentada, que tienen bacterias, lactobacilos, vivía más que los rusos que no tomaban el yogur, que él le llamó, la leche fermentada del yogur. Entonces ahí comenzaron a estudiarse las bacterias en el cuerpo. Y en la Primera Guerra Mundial, el grupo alemán, el ejército alemán, se contrajo una enfermedad infecciosa gastrointestinal y un soldado no tuvo diarrea. Y un médico, Alfred Nissl, cogió las materias fecales de ese soldado y se las puso a los otros soldados y se curaron los otros soldados. Fue el primer trasplante fecal que se hizo en el mundo en el 1916. Usted está inventando cosas para darle. Está de moda el trasplante fecal. El trasplante fecal está de moda hoy en día. Sí. Y no es una cosa nueva. En el 1916, un médico alemán, Alfred Nissl, hizo un trasplante de materia fecal a los soldados alemanes que estaban y ganaron la guerra, la Primera Guerra Mundial, por eso, porque si no se hubiesen muerto todos los soldados alemanes. O sea que de ahí ya comenzamos a ver que los microbios no son malos todos, porque cuando en 1935 al 42 que se inventó, que se descubrió la penicilina, se creyó que 1937 fue Alexander Fleming. Alexander Fleming en el 35 sí, la descubrió claro. Accidentalmente en el Sí, laboratorio, sí. salió al mercado en el 37 Claro. y en el 42 entonces ya se patentizó. O sea que duró aproximadamente 7 años en 7 esto. años. Se creyó que se iba a salvar la humanidad, ya vamos a matar todas las cosas malas, pero esa penicilina mataba las bacterias malas, pero también mataba las bacterias buenas. Entonces ahí venían más enfermedades. Y hoy en día sabemos que hay una enfermedad que se llama Clostridium difficile, que el 20% de los pacientes internos en los Estados Unidos es debido al mal uso de antibióticos. Los antibióticos son muy buenos, pero hay que saber cómo usarlos. Claro. No claro. esto ir a la farmacia y tomar una pastillita, me curé y ya. Entonces usted, con esa base fisiológica que la domina también, y con esa tendencia a identificar ese vínculo que ya usted anunció aquí, la gastroneurología, ¿cómo vincula eso al estrés? Bueno, porque como dije al principio, todo lo que pasa aquí arriba se manifiesta aquí abajo. Entonces, cuando hay un aumento de la motilidad intestinal, las paredes del estómago y del intestino se pegan una con otra y van produciendo una erosión dentro donde cambian las bacterias. Entonces, hay una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que está muy de moda también, que es la que más la gente conoce, que vive en el estómago. Es una bacteria buena, vive con nosotros. No, hay una que es tan buena que usted la coge y se la inyecta a algas y produce gasolina de manera directa. El Helicobacter pylori. Pues el Helicobacter pylori vive con nosotros. Pero cuando encuentra un nicho roto, como es con el estrés, que hay un aumento de motilidad, se forma un peladito y entonces ellas se meten en ese nicho, se reproducen sexualmente más rápido y entonces hacen una orgía. Y en esa orgía vienen las fiestas, comen mucho, botan un gas que se llama ureasa, que es el que uno hace la prueba del aliento para ver que la ureasa está aumentada, es por la orgía que hacen esos helicobacter y producen entonces un daño mayor. Y ahí vienen los problemas ya mente-cuerpo, la gastritis, las úlceras,
el reflujo, la esofagitis. Antes se creía que era todo mental, que era un problema así. Luego ya lo relacionamos con las Y comidas. ya hay médicos que se gradúan específicamente para el tratamiento del estrés. Sí, los neurogastroenterólogos ya está esa especialidad. Así como médicos gastroenterólogos que ya van a las enfermedades inflamatorias. Pero aquí no hay. Aquí hay, aquí ya. ¿Usted es uno de ellos? No, yo pertenezco a la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología, pero no me clasifico yo como un neurogastroenterólogo. Pero sí, la Sociedad Dominicana de Gastroenterología tiene un capítulo ya con neurogastroenterólogos, así como tenemos un capítulo ¿Y con como enfermedades cuántos inflamatorias. hay en el país? Ya. Hay como 12 o 14 neurogastroenterólogos. Qué bien. Sí. Y damos ya en todos los congresos a nivel mundial, siempre hay una charla sobre neurogastroenterología y hay días completos de trastornos funcionales. Bueno, pero usted está diciendo algo que a lo mejor no le convence ni le gusta a Vicente, porque los psiquiatras creían que solo ellos podían hablar del estrés. Entonces dejemos que él hable. ¿Cómo no? Oyendo a Alberto, pues uno quisiera, ¿verdad?, seguirlo oyendo, pero todo lo que ha dicho es muy interesante. También hay un concepto que se dice hoy, psiconeuroinmunoendocrinología. Ah, bueno, ahora sí. Sí. Porque neuroinmunoendocrinología, porque el estrés está ligado, vinculado a lo psíquico, a lo neurológico y al sistema inmune. Y lo psíquico y lo neurológico se diferencian, ¿verdad? Sí, claro que sí, por eso hay neurólogos y hay psiquiatras, Sí. Pero a veces nos cruzamos, pero Se cruzan. no es lo mismo. Pero sí es bueno todo lo que ha dicho Alberto, lo que ha dicho el doctor García y Togalma, entender que el estrés se vincula con todo el sistema. Cualquier área del cuerpo puede quedar impactado por el estrés. El sistema inmune queda, tú no ves que cuando uno se estresa, el sistema inmune baja y a uno le da gripe. Porque la parte del cuerpo que nos está defendiendo de los virus y de los organismos que hay afuera, está el sistema inmunológico. Si nos estresamos y el sistema inmunológico Pero a veces se le pega a disminuye, uno un dolor en la espalda que uno no sabe qué hacer Sí, con él. sí, Y es puramente psicológico. Sí. Por eso, y fíjate, hoy día todos estamos estresados. Tú hablabas de la situación económica, los apagones, los tapones, la delincuencia. Todas esas situaciones son Los eventos. aranceles. Los aranceles. El costo de la vida. Todo eso. El dólar subiendo y bajando. Y si la pareja de uno comienza a pelearle también. Sí, está bien. Y por eso es que es bueno encontrar una pareja que no le pelee tanto, que lleve a uno al paso. Bueno, Porque la tuya te peleó antes de salir. no me atrevo a decirlo porque voy a tener problemas. Tiene que regresar, ¿eh? Tiene que regresar. Mejor callo, ¿verdad? Pero todo el organismo, en cualquiera de sus dimensiones, queda afectado por el estrés. Y lo que quiero decir es que todos estamos estresados. Yo di un programa de humanización del equipo de salud, un año entero, visité las 9 regionales y le hice un estudio, que no hemos hablado de eso, a los médicos para ver si tenían burnout. Casi todos los médicos tienen burnout, que quiere decir, es un estrés crónico que hace que el individuo, que su cerebro queda como quemado. Y hay profesiones en el área de la ingeniería, yo he estado en empresas donde me dicen, los empleados que trabajan en ese departamento no pueden durar más de 5 años, porque a los 5 años su cerebro está quemado. Por la intensidad del estrés, todo lo que hay que hacer en ese departamento. Entonces, el individuo estresado va a quedar con el burnout, que quiere decir cerebro quemado. Y la profesión donde las personas se ponen más tensas. Ah, no, ya entendí. Burnout. Burnout. De quemado Burnout. out. ¿Verdad? Burn Es quiere decir quemado. un estrés Sí. crónico que cuando ese estrés ha durado tanto tiempo, las neuronas se van. Hay un área que es el hipocampo, donde las neuronas, cuando la persona está estresada, las neuronas se suicidan. ¿Cómo? Las neuronas se suicidan, eso se llama apoptosis. Entonces, esa área, el hipocampo es el director de la orquesta y esa área queda atrofiada por el estrés. Lo importante es todo lo que han dicho aquí los compañeros, es que el estrés va a afectar cualquier sistema.
Por eso es bueno que hablemos del estrés, porque es posible que cualquiera de nosotros esté estresado. Y lo pasa es que a veces ni nos damos cuenta que estamos estresados. Porque una persona puede pensar que no está estresado y lo que hace es que fuma, bebe o se vuelve, si tiene burnout, entonces su trabajo va a ser cínico, se ríe de los demás, le es indiferente, se aleja del trabajo, falta. Pero entonces el estrés es como la enfermedad de enfermedades. Es el centro del problema. Y es la enfermedad, del siglo. Del siglo, de esta industrialización, postindustrialización, consumismo excesivo, porque nos estamos situando algo así como la lección que le dio Putin, que le dio Mujica a Putin, que le regaló una semilla de un árbol, él lo plantó allá en el marco de su casa y después se la envió a través de la embajada para que él le mandó una reproducción. Y entonces, ¿qué le dijo Mujica? Presidente, es que usted mismo, que es un hombre frugal, pero usted consume posiblemente un múltiplo muy alto de lo que consumo yo, y los dos estamos vivos y estamos pensando. Ese es el problema, el excesivo consumo de la humanidad, cuando para ser rico lo que se necesita es demandar menos. Yo creo que hay mucho de ese juego de consumismo, porque Claro. La fábrica de automóviles quieren lanzar, aunque la caja del vehículo sea hermosa y sea buena, quieren lanzar otro distinto. Ahora ver si... Y todo es un exceso. Y cuando ya hemos hecho la compra en el supermercado, nos obligan a ir por un callejoncito y al lado y lado lo que hay una serie de productos más para que uno termine de soltar los últimos 5 pesos que tiene. Es que la vida tan agitada que llevamos nos lleva a todo esto. Queremos llevar el mundo por delante con los teléfonos. El iPhone, viene uno hoy, otro mañana y ya queremos siempre tener No, y lo peor mismo. todavía, compramos unos teléfonos que valen 80 y 70, nada más por aguajear, porque mucho, si el nieto no le dice cómo usarlo, no sabe. ¿Tú sabes cuánto cuesta el iPhone que salió ahora? $1,200. Sí. Pero recuérdense que nuestra sociedad, ahora que esta modalidad de neoliberalismo, que es la peor versión del capitalismo, implica que consumo. Si tú no consumes, no vales. Vale el que tenga mayor poder de consumo. No importa que tú seas ese profesor brillante que ha dedicado tu vida a darlo todo, eso no vale en nuestra sociedad. Vale el que consiguió mucho dinero, no importa si por la corrupción o con el narcotráfico, tiene dinero para consumir. Las puertas están abiertas siempre. Bueno, vamos llegando para hacer el tránsito a la tercera sección de este programa. Pero usted ha dicho algo que es fundamental. Si le mostramos a la juventud y a toda la sociedad, si hay un padre de una pareja que muchos son religiosos, otros por principio, quieren criar sus hijos bajo normas y de dignidad y todo eso, entonces ven un muchacho que era parte de su barrio, que se metió a político, adulaba los caudillos, los jefes de ese partido, llegaron al poder y ahorita llega con unos autos, unos Mercedes, unos Porsche y unas cantidades de dinero y unos consumos. Entonces las familias honradas y honestas se quedan atrás para siempre y muchas nunca llegan a tener ni siquiera su vivienda y hasta problemas para comprar la comida. Pero el ejemplo que se le ha dado es que el que roba, el que vende droga, el que trafica, primero si es rico no paga impuestos y todas estas cosas. En esta nueva sección analicemos eso, porque tal vez eso sea la base del estrés. Yo me temo. Pero yo creo que hay un punto importante y es que el estrés que hemos hablado como el estrés en general, y tú decías, Alburquerque, que dominamos, lo único que tenemos control es de la respiración. El intestino anda solo, el corazón anda solo,
Y ya esto se ha estudiado mucho. Esta doctora Nazaret Castellano, la española, es una española fascinante que estudió física teórica, después hizo medicina, después hizo un doctorado en neurociencia, después se fue al Max Planck de Alemania y después se fue al Instituto de Psiquiatría de Londres. Y tiene una formación increíble. Ella acaba de lanzar un libro, El puente donde descansan, donde reposan las mariposas. Es la conexión cerebro-corazón, porque ese intestino está lleno de neuronas. Pero lo único el que intestino lleno de neuronas. Sí, esa es la función ahora. Pero tú decías que de qué tenemos control. Don Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina, 1906, dijo, con un microscopito de un ojo, describió el cerebro totalmente como lo tenemos hoy día. Dijo, el cerebro, el hombre, cada ser humano es el arquitecto de su propio cerebro, queriendo decir que hoy día podemos cambiar la anatomía del cerebro a través de las diferentes técnicas que se conocen. Bueno, con todas estas cosas, vamos a la pausa. Siga disfrutando de Sabiduría Popular. Conclusión de tema. Tenemos 28 minutos más, o 25. Conforme a lo que diga una poderosa dama que está por ahí escondida, que se llama la coordinadora del programa, Saidubi Baral. Lo que quiero decir es que estos minutos dediquémoslo, 25, dediquémoslo a estudiar cosas que están en la calle, que es lo que la gente sufre, y que esto está expresado dentro de este flujo de estrés, como si fuera una llamarada de las coronas solares que modifican lo que se llama el campo electromagnético, que es lo que en realidad nos gobierna todo. Así es. El flujo electromagnético se lo controla todo. Entonces, empecemos por este fenómeno que se llama feminicidio y todo, cómo el estrés incide en eso, cómo paramos esto, qué hacemos. Empieza usted, por favor. Fíjate, yo pienso que es necesario un problema de educación. Nuestros hombres son incapaces de aguantar el dominio, el control de las mujeres o el rechazo de las mujeres. Entonces, cada vez que hay conflicto, obviamente el hombre va escalando en su respuesta, porque parte de la negociación en los conflictos de pareja es que sepan cuándo parar el pleito, porque el hombre en nuestra cultura no resiste la idea real o imaginaria de una infidelidad en la mujer. Entonces eso es totalmente inaceptable para el hombre porque es su hombría. Pero es también su cuarto, es que todo lo que él trabaje y toda la vida que tenga es para destinárselo a quien, a sus hijos, y entonces en la infidelidad está la duda de si esos hijos son de él, gracias a la prueba de ADN que ha venido simplificando eso, pero que allá abajo de la sociedad no siempre tienen acceso, o a veces matan antes de que la prueba llegue. Claro que no, pero fíjate, hay muchos cambios. Hay hombres que aceptan totalmente que saben que el hijo no es de él, que el ADN no coincide, y lo aceptan porque tienen 5 años con el niño, 6 años o más, y entonces esas cosas van ocurriendo. Pero es que mejoremos la capacidad de negociación de la pareja. ¿Cuáles son? De acuerdo a Gottman. Gottman es un sujeto interesantísimo. Gottman es el terapeuta de pareja más famoso porque tiene más de 30.000 parejas que él ha manejado. Él nació aquí. En una conferencia dijo, yo nací en República Dominicana, hijo de padres judíos. Gottman habla de los 4 jinetes del apocalipsis. Es como el hombre se comporta a veces: crítica, desdén, actitud evasiva, actitud defensiva. Cuando ocurren esos 4 jinetes,
la relación va a naufragar. Gottman, como una cosa, exageración, él dice que a los 5 minutos él sabe quiénes se van a divorciar. Oh, Pero cuando uno lee eso, dice, pues eso es brujería. no, pero ¿y por qué él no vende su servicio para que la pareja, antes de casarse, vayan y él en 5 minutos le diga sí o no? Sí, no, porque es a lo largo de la relación de pareja, es la energía que tú pones en el conflicto, en el pleito. El laboratorio tiene un apartamento, entonces la pareja se la pasa con sensores y cámaras. Le dice, discutan un problema cualquiera. La energía que tú pones ahí es lo que predice cómo que tú vas a manejar el conflicto en lo adelante. Ahí entra el estrés. Cuando él ve que esas parejas discuten sus diferencias, la pareja mejor del mundo tiene un 65% de diferencia, según Gottman. Pero lo que él ventila es cómo ustedes manejan sus diferencias. Si él los ve y él mide que están muy tensos, se estresan discutiendo y ustedes se van a divorciar porque el organismo humano no soporta estresarse tanto con esa pareja. Entonces llega un momento donde es el propio organismo que dice, me quiero separar de esta persona. Por eso él puede predecir el divorcio. Sin embargo, no es posible casi separarse. ¿Por qué? Porque el hombre siente que la mujer es su propiedad y él no resiste muchas veces perder lo que es de su propiedad. Y entonces viene el conflicto de nosotros las mujeres, que tenemos un poco más de educación en un sentido, no solamente educación formal, educación emocional, y te dice, yo no le pertenezco a nadie. Pero entonces tenemos un background de cultura que todos creemos en Dios, hay del que no crea en Dios, y es Dios el que nos dice que la mujer pertenece al hombre. No lo dice Dios, lo dicen los hombres que han interpretado la palabra de Dios. Cuando yo digo eso de Dios, es adrede, porque nos lo dice de que con la Biblia, y la iglesia es la primera que dice que esa es la palabra de Dios. Claro, ¿y quiénes son los que la escriben? ¿La interpretan? Pero ¿qué dice la misma iglesia? Que está inspirada en Dios. Entonces, aquí es donde debemos ir aclarando. Esa es la mejor forma de control, porque ¿quién le discute a Dios? Es la Biblia un instrumento de poder para que la iglesia, en función de a quién le servía, le pudiera servir mejor. Son las religiones instrumentos de la versión que más conviene a quien más poder tenga en el momento en que se escriba. Vamos poniendo toda la cosa en claro. Tendremos que hacer un programa especial solamente de eso. Para saber a quién creer, quién nos dice una cosa por otra y en qué estamos. Pero mientras tanto tenemos que convivir, vivir de manera armónica, todos los seres humanos. No importa su condición, no importa lo que sea. Sencillamente somos seres humanos, únicos, valiosos e irrepetibles. Y tenemos que saber compartir, no cambiar a la persona, sino adaptarse al convivir. Porque si tú quieres cambiar a tu marido que sea de una forma, ahí vienen los problemas. O si yo quiero que mi esposa siempre sea servil, que esté en la casa cocinando y haciendo todo y viendo a los niños, entonces ahí vienen los problemas. Hoy en día ya la mujer se está liberando más, está trabajando. Yo siempre digo que a veces no son tan inteligentes, porque si pueden estar en la casa con tanto trabajo que tienen, con los niños y con la cocina y con organizarnos a nosotros, ¿por qué tienen que salir a buscar más trabajo? No, pero entonces vamos a organizarnos nosotros y a compartir y a ver cómo estamos. Tú estás calentando. Eso Marichal le llamaba un screwball. La lanzó. No, definitivamente no. Si somos seres creados por Dios, nos ha creado iguales. Eso de que ha asignado unos roles de lo que tú no puedes salirte, no. Fíjense que cuando que nos matan a nosotros, podemos fajarnos a pelear. Y la pareja se mantiene, ustedes saben eso más que yo, mientras estemos juntos. Si nos podemos matar juntos. Pero ¿cuándo es que el hombre mata a la mujer, el feminicidio? Cuando ella decide, no puedo más y me separo. No lo puede perder, no lo puede resistir. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Como tú hablabas, Ramón. Educación de que todos somos seres libres, de que no tenemos por qué continuar todo el tiempo. Llega un momento en que hay que separarse.
ahí llega un momento que la mejor decisión es no seguir juntos y poder construir otra relación diferente. Se lo digo con conocimiento de causa y con un ejemplo. Yo me divorcié hace ya 20 años y hoy te puedo decir que la relación que tengo con mi expareja es una relación muy bonita, de mucha armonía, que a veces mis hijas hasta me celan con él. Me dice, pero cuando ustedes se juntan, ustedes más ven ustedes, déjenos a nosotros, éntrenlo, porque tenemos esa relación. Pero ¿qué pasó? Supimos decidir, ya no debemos seguir juntos como parejas. Tenemos que explorar otro tipo de relación, porque tenemos una familia. Y ahora en vez de celebrar el día de la boda, celebramos el día de la familia. Oh, mire. Pero hay que tomar en cuenta que nosotros vamos a tener un problema. Yo preveo que habrá un problema serio aquí. Tenemos 80% de la población estudiantil nuestra en la UAS son mujeres. 80 ya, porque 80%. eran 67. Ya Mujeres subió. que se van a casar posiblemente con hombres que no son profesionales. Y yo recuerdo esta pareja que siempre pongo de ejemplo, él un tipo que le iba bien económicamente, la mujer una abogada brillante, pero cada vez que él se daba un humo, la doctora y el chopo. Entonces ahí se armaba el lío en esa pareja, sin lugar a dudas terminó rompiéndose la pareja y amenazándose de muerte. Pero aquí está más aminorado eso. Por los bajos salarios, porque los médicos que ganan mucho son los que logran insertarse en determinadas clínicas, los otros pasan la vida entera con el sueldito. Y usualmente esos hombres, aquí hasta un plomero Ganan más. puede ganar 2 y 3 veces lo que gana un médico, y entonces el factor económico sigue imponiéndose en cierta forma. Ayer yo estaba dando una conferencia que me asombró porque fue a las 10 de la mañana en el Instituto Tecnológico Superior Comunitario de San Luis, y habían como 500 personas de pie de todas las formas. Era sobre las tierras raras, el nivel de interés de la gente de saber de esas cosas. Y antes de ir a la conferencia, el director, el doctor José Ramón Holguín, brillantísimo, me explicó la población, la demografía del instituto. De 5.900 habían 3.600 mujeres y apenas 1.600. Y es un instituto, una universidad tecnológica. Los equipos que hay ahí no lo hay en ninguna parte de este país. Son hasta máquinas 3D para diseños 3D. Es algo fuera, como si fuera en Alemania. Y aún, porque antes las mujeres estudiaban medicina, derecho, humanidades, pero no ingenierías, muy pocas. Y no solo aquí, porque yo estudiaba en la universidad en Kansas University y éramos 18 y solo había una muchacha. Allá también se daba eso, sin embargo ya no, aquí se rompió todo. La mujer ha invadido todos los campos, todos. Por eso nos estamos quedando sin parejas. Sí, eso porque es. sabemos qué queremos y lo que queremos es justamente, no queremos es lo que estamos viendo. Una persona, no queremos seguir siendo las madres de nuestros maridos, queremos hombres a la altura del control emocional, que podamos sentarnos y sentir los compañeros. Pero mira, el estrés que llevamos se manifiesta en todo esto, no solamente en los problemas mentales, los problemas gástricos, sino en los problemas de familia. La vida que llevamos, el estrés que llevamos, que queremos llevarnos el mundo por delante, no tenemos tiempo para dedicarle a nuestras esposas y a nuestros hijos. En Europa hay un movimiento que se llama Slow Food. Slow, despacio, food. Lo tenemos aquí también. Y no es está aquí también. Sí. Y no, por comenzar en Europa. Sí. Y no es comer despacio, es comer con tu familia. Antes, yo recuerdo cuando estaba pequeño, mi papá, mi mamá y todos nos sentábamos en la mesa a comer. Hoy en día es dificilísimo que tú veas que una familia se siente. Tal vez un domingo o una vez al mes. Entonces vamos a ver si cultivamos el slow food por lo menos una vez o 2 veces a la semana, a sentarnos con nuestros hijos, con nuestras esposas, a comer en la casa y hablar un poco. Sí, porque dejar en los los 10 teléfonos, minutos, dejar en los los teléfonos 10 al lado. o 12 minutos que faltan,
vamos a dedicarnos a las soluciones, Te a quiero dar- lanzar soluciones, porque tal vez la gente vive todas estas cosas, no le estamos diciendo nada nuevo, pero cuando uno se los dice de manera tan rápida, de manera tan dramática y tan real, hasta se asusta. Bueno, vamos también a darle la oportunidad, no le vamos a aumentar el estrés, sino de ahora en adelante vamos a decirle cuáles pueden ser salidas sugeridas. Yo le voy a- Perdón. Sí, sí. El estrés se manifiesta de diferentes maneras en una persona. Por ejemplo, una persona que va a una entrevista de trabajo, puede ser que se le quite el hambre y a otra que le dé mucho apetito. O sea que hay que ver la persona, individualizarla, pero sacar su tiempo para uno reconocerse uno mismo y tener ese espacio junto con la familia y junto con lo que tú vas a hacer. Entonces, lo que hay que hacer es, yo siempre le digo a mi paciente, métete a medio sinvergüenza, no quieras llevarte el mundo por delante, saca un tiempo, piensa lo que tú vas a hacer, discútelo con tu esposa, con tus hijos y luego entonces actúa. No actúa impetuosamente porque casi siempre va a caer mal. Y pudiera incluir ahí, antes de hacer cualquier cosa, por trivial que sea, tómese su tiempo para pensarlo. Tomarse su tiempo para Porque pensar. planificar ya está sencillo. Planificar empieza por pensar antes de actuar. Así es. Tengo una amiga que no tiene PhD ni tiene no tiene grandes estudios, pero me dio una gran lección. Ella me decía, yo soy feliz porque he podido ponerle límite a mis ambiciones. Oh, Ok, límite a mis ambiciones, hasta dónde yo quiero llegar, cuál es mi proyecto de vida, qué es lo que yo quiero. Y a partir de ahí es posible yo decir, ese trabajo que me ofrece tanto dinero, no me deja espacio para compartir con mis hijas, con mi familia, ni hacer lo que yo quiero, no lo voy a tomar. Quizás este otro trabajo que me da más satisfacción para yo poder vivir, ese es que yo voy a tomar. Orden, ¿por qué tiene que ser todo? Eso es para ayer, para antes de ayer, para después tú dejarlo ahí 10 días sin tener que utilizarlo. Consideración, prudencia. ¿y qué les parece pertenecer a una iglesia, a un club, a un centro de pensamiento, a una asociación, algo donde se comparta, se socialice y se profundice en el pensamiento? Lo veo saludable. Sí. Igual que el doctor García, yo pienso que las personas necesitan socializar. La comunicatividad es uno de los elementos más poderosos para el estrés. Por eso cuando las personas hablan, cuando las parejas hablan, incluso cuando uno tiene un amigo, en caso de que no hable con la pareja, eso va a ayudar mucho a que la persona pueda manejar el estrés. Ir a hacer ejercicio, practicar cualquier tipo de deporte. Bailar es una de las técnicas mejores que para el estrés, danzar. Y sobre todo que las personas se comuniquen, eso es importante. Está demostrado que el estrés todos lo tenemos. Lo que Bailar, pero nadar, ejercicio, hacer actividades camping. físicas. hablar con un amigo. Mira, Ramón, Sí. hubo un estudio de los puntos azules y el común denominador era la reunión entre amigos, hablar, conversar. No era comer o no comer, beber o no beber, sino de armonizar con los amigos, tener un grupo como las peñas literarias, unas peñas, y la gente vivía más saludable y llegaba hasta los 100 años. Doctor Los García, puntos yo azules. veo que el país tiene parques bellísimos, el parque del norte, Sí, el del claro. este, Claro. el del sur, ahora los malecones, pero usted va al malecón y usualmente la gente lo que está bebiendo. Sí. Entonces, pero usted pasa ese mirador norte, pero cualquiera de ellos del sur, ¿por qué eso no está lleno de familia los domingos, los sábados, cuando puedan ir, comiendo juntos, departiendo juntos, botando estrés? Mencionó Vicente el hecho del burnout. La realidad es que tenemos que entender que a veces hay que resetear el cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Para, y Togarma mencionó respiración. Hoy día la respiración es el tranquilizante más a mano y más efectivo, porque actúa sobre nuestro ¿Cómo lóbulo, se hace eso? sobre nuestro lóbulo Sencillamente frontal. hay
Sí, está en YouTube la doctora Castellano, pero el secreto es que si tú inspiras en 3 segundos, 4 o 5, suavemente, debes expirar en el doble para que esa respiración sea procesada por el cerebro y entonces funcione como tranquilizante. Inspiro y expiro en el doble de tiempo que... Eso es un tranquilizante que incluso en muchas películas vemos que si hubo una crisis, un fuego, tiroteo y alguien entró en pánico, lo que hacemos... Pero hasta fisiológicamente, porque yo no sé mucho de esto, pero cuando yo inspiro, yo estoy llevando aire a mis pulmones. Claro. La sangre pasa por los pulmones buscando que la hemoglobina se una al oxígeno y se forme la oxihemoglobina, para entonces llevarla a todo el organismo, que es donde uno realmente come, donde los nutrientes en el protoplasma son quemados gracias a la insulina. Y se fabrica la energía, que Y llega se en la fabrica la energía. Porque para el ATP, Fisiológico, la modela, Cuando el en el individuo, mitocondria se necesita. cuando el individuo hiperventila, se marea, le da de todo. ¿Por qué? Porque el organismo no ha podido procesar todo el oxígeno que está entrando, entonces el individuo hasta hace un síncope. Entonces por eso lo que es un tranquilizante es que esa respiración de 10, 12, 14 por minuto la bajemos a 6 y la vamos a bajar a través de este sistema en que yo retardo mi respiración, que es lo único que podemos controlar. Y obviamente... En vez de un frasco de pastillas, En vez de un frasco de pastillas que va a crear muchísimos problemas, nos altera el REM, nos altera nuestro ritmo de sistema sueño. de procesamiento de memoria. Entonces, aprendamos a respirar y usted va nos a, queda 5 a minutos. controlar la crisis. Cojan 1 minuto y medio cada uno sin avaricia. Bueno, pienso que hemos mencionado lo que serían técnicas para manejar el estrés. El doctor García ha mencionado mucho la respiración, eso es así, pero debemos inspirar por la nariz y expirar por la boca. Imaginarnos que cuando estamos inspirando estamos cargándonos de energía y cuando estamos expirando estamos botando las tensiones. Eso es importante. Yo cuando le doy eso a mi paciente me dice, pero ya yo soy otra persona. Le digo yo, con 2 minutos que tú hagas eso 2 o 3 veces y en la situación de estrés tú verás que cambia. Entonces necesitamos menos alcohol, menos medicamentos, Benzodiazepina. etcétera. Eso es fundamental. Y otra cosa que es importante, lo hemos dicho aquí, comunicarnos. Hay estudios que dicen que las personas que tienen un amigo o una amiga viven 20 años más que los que no la tienen. Yo insisto en que debemos primero aprender a decidir cuál es nuestro proyecto de vida, qué queremos, tenerlo bien claro. Luego aprender a convivir con quién, con la diferencia. Porque siempre buscamos con el que mejor me lleve y el otro es el enemigo. Necesitamos aprender a vivir con el otro y el otro aceptado con todas sus particularidades, con todos sus defectos, con todas sus bondades. Es necesario aprender a convivir de manera armónica. Y dejar de encontrarles tanto defecto al otro. Porque a lo mejor lo que yo le veo un defecto es que él es como a mí no me gusta. Así es. Bien, para no diversificar mucho la respiración, mira que en las parturientas, cuando están en labor de parto, ahora le dicen al marido, ve y le ayudan a respirar. Respira, expira, y eso le ayuda a su parto. Y otra es la armonía, armonizar. Gastarle un tiempecito o invertir un tiempecito con la familia, hablar con los amigos, pero hablar de algo que armonice, no de pleito, no de qué está pasando en el mundo, que siempre están pasando cosas malas, sino hablar de amor, de unidad y mantenernos la familia unida. Bueno, solo falta que le preguntemos a Bill Gates, Larry Page, Mark Zuckerberg, Bezos y a Elon Musk, si pudieran inventar algún dispositivo que nos conecte los intestinos con el cerebro y con el alma, para entonces tener una plácida paz todo el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Sabiduría Popular. Muchas gracias.